Lo habíamos anunciado entonces, Sebastián, el top 6 de los funcionarios que más dinero ganan en el Estado colombiano, haciendo una salvedad, que no estamos tomando en cuenta empresas del Estado, porque pues esos presidentes de empresa pues compiten con el sector privado. Entonces, pues el que es el presidente de Ecopetrol, si no estaría pues de presidente de una compañía petrolera del sector privado, o el que es presidente de un banco público, si no le pagan bien, pues se va a un banco privado. Claro, y pues al final una empresa que maneja billones de activos, un sueldo de $30.000 es muchísimo para los colombianos, pero claro, eso es lo que se gana una empresa de las características. Cambia, es que yo hice esto porque no para salvar a los congresistas, pero yo dije que como dice Oscar, como las presas favoritas son los congresistas, pues pasan de agache otros, y lo que pasa con los congresistas pasa en otros lugares. Entonces, Camila, yo me encontré con un informe que hace el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, que lo hace muy a menudo, sobre los empleos públicos, y le mandé un requerimiento a Mauricio Salazar, que es el director del observatorio. Él me mandó un audio muy cortico, de 1 minuto, que nos explica en términos de números qué significa esta decisión de los congresistas, cuánto nos ahorramos y cómo funcionan los salarios en el Estado. El ahorro que se piensa hacer con la medida es significativo, sin embargo es bastante pequeño dado el tamaño de presupuesto. Estamos hablando de alrededor de 50.000 millones que se ahorrarían, relativo a un presupuesto de 550 billones de pesos. Entonces, algo que pasa mucho en el Estado es que hay unas primas y bonificaciones, no solo para el Congreso, sino para ministros y demás, que se da de forma paulatina y no muy ordenada. Está todo el tema de fondos extrapresupuestales, cuyo manejo es bastante opaco desde hace años en el Estado y que acá sí se van montos billonarios. Y está todo un tema de optimización en el gasto, por ejemplo, en salud y educación, rubros que sí son significativos en el presupuesto y que deberían ser revisados para de verdad solventar el problema fiscal. Esta es una medida muy pequeña que va en la dirección correcta, pero hay que revisar mucho más todo lo que pasa en el presupuesto general de la nación, en los gastos, porque crecen como crecen, y de esta forma poder realmente optimizar. Acá hay dos cosas importantes que dice el doctor Salazar, que ayuda, pero pues es un granito de arroz en la olla del gasto público, y dos, que es muy importante saber esto, que no nos podemos guiar por el ingreso fijo de un congresista, de un director de departamento, porque las primas y las bonificaciones y todo lo que usted dice, los beneficios, son rarísimos, varían mucho entre el sector. Entonces, al final, Camila, lo que tenemos que tomar en cuenta, y lo que este informe pone, es lo que le entra al bolsillo al final del mes. Después de todas las primas, bolificaciones, sí, salarios, etcétera, etcétera. Porque, por ejemplo, lo que dice Lucas, el salario base del congresista es 12 millones, pero se está ganando 53 hasta ayer por todo lo que había. Por la prima, claro, pero con 12 millones no vive. Por gastos de representación Con son 12 millones de pesos. Con 12 millones no vive, no sé. ¿Cuánta gente vive con el salario mínimo en este país? Camila, mire, le voy a contar algo. Hay un principio fundamental en el tema laboral. A mayor responsabilidad, mayor salario. Por ¿cierto? supuesto. Bueno, usted dice, los congresistas solamente trabajan martes, miércoles, jueves, porque el viernes se van y el lunes están por fuera. Uno habla con los congresistas y le dice, la responsabilidad mía está en las regiones. Claro. Cuando yo no estoy en Bogotá, estoy en las regiones haciendo política, hablando con la comunidad, buscando sus inquietudes y demás. Y la responsabilidad mía de hacer leyes es enorme. Por consiguiente, ganarme 30 millones o 50 millones está en relación con la responsabilidad que yo tengo como congresista. Pero para eso no están los gastos de representación que tiene un congresista, porque uno es el salario base que está a 12, 14 millones, más los gastos de representación que son como 20, 22 millones de pesos. Ahí están. Por eso es lo que ocurre en muchos gastos del Estado. Entonces, pero ¿le parece si hacemos de abajo hacia arriba? O sea, dejemos el que más gana de último, o de última. No sé, es que, perdone Camila, algo interior es que al pobre Julián le mandé por orden y así lo desordenó mucho. O sea, Julián, para los oyentes que están conectados con nosotros, es el que maneja el video, y entonces si cambiamos el orden, el pobre Julián se hace un 8. Exactamente. Ah, sí. bueno. Ok, déjeme. entonces empecemos desde el que más gana hasta el sexto. Vamos con el subsecretario general del Senado, el señor Saúl Cruz. Subsecretario general del Senado, ¿es la persona que más gana en el Estado colombiano? En el Congreso. En el Congreso. Bueno, entonces, y Saúl debe llevar como unos 30 años en el Congreso, yo creo. Sí, él es pues un clásico, un legendario del Congreso. Sí. ¿Cuánto se gana? Más el base, más todas las bonificaciones y todo, a precios del 2026,
98.100.000 pesos. No le puedo creer. Estos son datos del observatorio. Pero ¿y por qué el subsecretario general se gana tanto dinero? No sé. ¿Cuál Pues, es la responsabilidad, Oscar, del subsecretario general del Congreso? Pues en teoría está para reemplazar al secretario. Pero se gana más Pero- que el secretario, o sea, pero- que lo que me decía el oyente de, que el magistrado auxiliar se gana más que el magistrado, pues sí, eso pasa ya en el Congreso de la República. Sí, es que acá Y Saúl voy. Cruz lleva muchos años en el Congreso. Es que eso es lo raro, Camila. Estos son Pero datos. mire, es que 98 millones de pesos no se gana pues casi una ni un barbaridad, CEO de claro. una fintech. No, pues eso es casi Ecopetrol. Casi que el exacto. salario del presidente Y lo Ecopetrol. que usted tiene que tomar con este salario es que esto es sin todas las obligaciones legales, laborales, porque con todas las obligaciones laborales, que es lo que se conoce como el salario bruto, el doctor Saúl Cruz le cuesta al Estado más de 135 millones al mes. O sea, todo lo que... O sea, esto es lo que él recibe. No, O sea, no. él recibe De nuevo. 90 y Por eso, pico, los pero le 98 cuesta al son los- Estado lo que recibe. 130 y Pero pico. gana más que el legalmente secretario. es el salario bruto. O sea, Sí, usted, sí, pero lo que él recibe, que le llega a su cuenta, son 98, claro. millones, exacto. Y ahora vamos con el siguiente, que es la anomalía que usted estaba diciendo, Camila. El doctor Diego González, que es el secretario general del Senado, es obviamente jerárquicamente superior a Saúl Cruz, pero él se gana de salario general 53.600.000 pesos. Que es Está más al que los nivel- congresistas. Es un poquito más, pero mucho menos que su subordinado abajo, que sería Saúl ¿Y Cruz. por qué se da esa aberración? No, eso sin idea. Pues eso sí, debe haber un decreto de algún año que Para hacer un favor y algún chanchullo, Y- alguna cosa. No, pero eso tiene que tener alguna explicación. O sea, Pero no- ¿cuál no Oscar? tiene- no ¿Cuál tiene Oscar lógica. para que No, este no. señor se gane 40 millones más que su jefe? Estoy aterrado también como todos, pero digo, tiene que tener alguna explicación. ¿Por qué Saúl Cruz, que es subordinado del secretario, gana casi el doble de lo que se gana el secretario? 40 millones de pesos más. Vamos con lo siguiente, Camila. Fue una noticia muy sonada que fue de la semana pasada. Mire, qué Angie- pena, señor. le digo, me dice un oyente que los oyentes, gracias por estar aquí trabajando con nosotros, que hay unas primas que son de antigüedad. Entonces, como el doctor Saúl Cruz, pues lleva 30 años en el Congreso, Claro. entonces por eso Ya. se gana 40 millones de pesos más Exacto. que su jefe. Bueno. La prima de antigüedad, exactamente. Ahora, vamos con el siguiente. La doctora Angie Rodríguez, que acaba de salir del DAPRE para el Fondo de Adaptación. A precios del 2026, ese sueldo queda total en 94.700.000 pesos. Angie, la directora, ¿cuántos años tiene la directora del DAPRE? Lucas, Angie Rodríguez no, Lucas, Ella ¿cuántos es tiene? joven, de 30 y pico años, ya le confirmo. Y pero- 90 millones de pesos se gana. 94.700.000 No le puedo pesos. creer. O sea, ella 40 hizo años, moñona saliendo Camila. del DAPRE en términos financieros, Sí, sí. saliendo del DAPRE para irse al fondo de Se adaptación. cayó para arriba, como se dice. O sea, Pues 90 y en, pico en millones términos de laborales y económicos se cayó O sea, para arriba. ella ¿cuánto va a estar en ese cargo? Hasta el 7 de agosto, 7 digámoslo meses. así. 7 meses. 7 por 90, digamos. 7 por 90 quiere decir que son 630 millones de pesos que la doctora Angie Rodríguez recibirá como compensación de salario al haber salido del DAPRE. 630 millones de pesos, ¿sabe qué es eso? Sí. En Sí. 7 meses. ¿En 7 meses? No. Vamos con otros 3 cargos, porque esto es una lista gigante que hace el Observatorio Fiscal y yo cogí como los más llamativos. Este cargo se llama la directora de la Agencia Nacional Inmobiliaria, Virgilio Vargas. Es la doctora María Eugenia Martínez, que se gana un salario de 91 millones. ¿Y qué hace ese cargo? ¿A qué se dedica? Es Perdón. la Agencia Nacional Inmobiliaria, Oscar. No sé si usted sabrá. No, la Agencia Nacional Agencia Inmobiliaria Nacional Virgilio Vargas. Pues me imagino que lo que hacen es los inmuebles del Estado, vender, arrendar, estar Cuidar el pendientes patrimonio. Bueno. de los inmuebles Le estatales. Edifica, ¿ok? promueve, gestiona, gerencia y ejecuta proyectos de renovación y desarrollo urbano. Esa Bueno, y es como su por función. Para qué el sector la responsabilidad público. de ella le permite ganarse Wow. 91 millones de pesos. Eso es lo que usted O dice. sea, Por ejemplo, un magistrado de la Corte Constitucional que tiene una obligación mucho más grande gana menos. gana menos. Vamos con últimos 2, Camila. Director de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, el señor Edwin Robles, 59 millones para el 2026. Y por último, que este ya es el del Perdóname, Senado. Sebastián, ese cargo depende del Ministerio del Interior. Sí, ahí Es sale decir, ahí en la foto que estamos está- viendo de don Edwin Robles, el Lo está nuevo director, posesionando. lo está posesionando Armando Benedetti, Armando Benedetti, ministro o sea, del Interior. Y está ganando, gana más él Que que el ministro. Benedetti, Es- que depende, esa entidad Es que depende del Ministerio del Interior. Es que hay una cantidad de cosas. jerárquicamente está muy distorsionado el nivel salarial del Estado. Claro. Y por último, Camila, que es el mismo rol, pero en el Senado, del doctor Jaime Luis Lacutir, que él es secretario general de la Cámara, que gana 53.600.000 pesos, que es lo mismo casi que un senador.
No puede ser, pero es entonces lo que, y voy a la justificación que esgrimen muchos de los juristas que nos escriben, que dicen esta decisión, como dice Oscar, se tomó a la guachapanda porque terminamos con cosas que magistrados auxiliares se terminan ganando más que el magistrado, pero si eso ya pasa, es que eso ya pasa en el Estado colombiano. Claro. Entonces, ¿por qué no lo corrigieron antes? Tal cual. Bueno, lo estamos viendo y ahora. entonces la prima de antigüedad también se le aplicaría al magistrado auxiliar. Es que el magistrado auxiliar lleva más tiempo que el magistrado nuevo, entonces por eso se gana más. Más que un montón. Y sin entrar, Camila, ya pues que esos son arreglos entre los sindicatos y las entidades, pero pues si uno se mete a los arreglos sindicales, eso ahí usted encuentra de todo en algunas entidades, de la prima por una cosa, por la otra, el equipo de fútbol, el dentista, el colegio. Pero la prima de antigüedad es de las más altas. La prima de antigüedad es de las más altas en el Estado. Mire, ¿sabe qué? A mí me parece, uno, que si el presidente Gustavo Petro entra con este tema de bajar las primas y bajar los salarios del Estado, entonces empezó por congresistas, ¿será que se le van a meter también a otros salarios del Estado derogando primas y demás para que después sea el Consejo de Estado el que lo estudie? Si llega a ser así, es que creo que políticamente hace una moñona, porque terminaría robándole un argumento a quienes son los libertarios como mi amigo Sebastián, que son los mileyistas que dicen, mejor dicho, la motosierra bajarle al gasto público. Entonces, ¿quieren que le bajemos al gasto público? Le vamos a bajar al gasto público a través de los salarios altos de quienes están empleados. Camila, ¿sabe por qué no creo? Porque cuando usted escucha a Armando Benedetti y escucha al propio presidente Petro hablar de este tema, se refieren concretamente a los congresistas. Hablan del salario desproporcionado de los congresistas, no están hablando de esta cantidad de personas de la que está hablando Sebastián ahora y que habría que tenerlos en cuenta a la hora de hacer el decreto. No hay otra manera. Que también puede ser tomado, Camila, como una retaliación del presidente Gustavo Petro a los congresistas que no le aprobaron su reforma, su presupuesto, etcétera, etcétera, que también no poder en un tema de rencilla política. Claro. Y que eso tiene que ver con la pregunta que hacía el oyente hace un rato, que decía, ¿por qué otro presidente no lo hizo antes? ¿Por qué no lo hizo Santos? ¿Por qué no lo hizo Uribe? ¿Por qué no lo hizo Iván Duque? Ahí está más o menos la respuesta. Pero mire, estos salarios, lo que estamos discutiendo de los salarios, la pregunta que a mí me surge es cómo será el poder que tiene, por ejemplo, el señor subsecretario del Senado, el señor Saúl Cruz, para que las personas que están por encima de él y que ganan menos que él acepten que él siga con semejante, puede ser por prima de antigüedad, lo que sea, porque si ustedes leen, si ustedes se ponen a hacer una pesquisa rápida de la historia del señor Saúl Cruz, empiezan a salir cositas. Entonces, uno se da cuenta que cómo será el poder para que personas que están por encima de él acepten que él esté ahí con semejante, y desde hace tantísimos años, que esté desde hace tantísimos años con ese poder y con esos salarios. Entonces uno también tiene que pensar, esos salarios corresponden a un poder y a quién le conviene que esa gente esté ahí quietecita y calladita. Tener la coneja plática, pero tenerla ahí quietecita. Mire, dígame, Lina. No, Camila, que a su pregunta creo que lo que más coherente que podría hacer el presidente Gustavo Petro sería hacer lo mismo con otros puestos que ganan estos salarios altos, porque a la final en este momento se ve como una medida populista solo al hacerlo con los congresistas que no son los que más ganan, y ustedes ayer hacían las cuentas de cuánto sería la reducción. Si lo hace realmente con todos los cargos que ganan esto, como usted dice, sí sería una muñona, pero es que además eso sería coherencia política. Es que esa es la pregunta que se hacen. Si bajarle a los congresistas implica, por la ley matriz, digamos, que lleva este decreto, bajarle a los otros funcionarios del Estado. Pero acá hay otro oyente que me está vaciando. Y en el 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp. Claro, Camila, le bajan el sueldo a los jueces para joderlos. Me disculpan la palabra, pero es la que usa el oyente. Es que esa es la manera de tener retaliación contra la independencia judicial, pero a ustedes les parece bien. Es lo que me dice el oyente. Camila, me escribe el economista Jorge Restrepo una cosa que es bien importante. Me dice, hay una cosa que ustedes no han tocado, y es que muchas de esas primas y contribuciones y privilegios de los que están hablando están exentas del pago de impuestos y contribuciones a la seguridad social. Bueno, razón de más. Además de eso. Pero entiende uno en este caso, Camila, compañeros y amigos de la mesa, porque muchas veces estos magistrados auxiliares o estos sub, no les interesa ascender a... Se pregunta uno, ¿por qué el señor Saúl Cruz no quiere ser secretario general del Congreso? Por 40 millones de razones. Porque es que hay 40 millones de razones. Porque un magistrado auxiliar no quiere ser magistrado titular, porque como magistrado auxiliar le conviene mucho más estar en esa condición. La noticia